Buenos días, compañeras y compañeros, amigos y amigas. Muchas gracias a todos los que nos visitáis hoy. Bienvenidos a nuestra querida provincia, bienvenidos a Palencia. Quiero reiterar nuestro agradecimiento sobre todo a todos aquellos que venís de otras provincias, a los representantes de UGT, al tercer sector y asociaciones vecinales que hoy nos acompañan. En primer lugar, creo que tengo que decir por qué estoy yo aquí en vez de nuestra secretaria general, Miriam Andrés, a la cual la mandamos un fuerte abrazo. Como bien sabéis, llevamos 2 años padeciendo y viviendo una pesadilla en forma de virus. Y como bien todos sabéis, el virus tampoco respeta fechas en el calendario, convocatorias, eventos, y a ella ayer, desgraciadamente, ayer por la noche, le ha tocado dar positivo. Desearle, desde luego, una pronta recuperación para que coja muchas fuerzas y dentro de nada esté aquí con todos nosotros. Mirad, hoy es un día muy importante para todos nosotros, para la gran familia castellano y leonesa socialista. Hoy presentamos a nuestro candidato, al que va a presidir la Junta de Castilla y León, al ganador de las últimas elecciones, a Luis Tudanca. Hoy también recibimos a los candidatos y candidatas para estas nuevas elecciones del 13 de febrero, hombres y mujeres que durante estos 2 años de legislatura han representado en todo momento esa política decente de esta tierra. Han presentado a la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que buscaban y buscan un cambio para Castilla y León. Así que tenéis una responsabilidad por delante, que es precisamente esa, darle a esta tierra el cambio que tanto necesita. Y para eso, no lo dudéis, vais a tener a vuestro lado a miles de socialistas que durante el próximo mes va a llevar el discurso a cada rincón de esta tierra. Y, por supuesto, Pedro, muchísimas gracias por venir a nuestra provincia una vez más. Gracias también por el apoyo que das a los socialistas de esta tierra. Pero sobre todo, Pedro, te tenemos que dar las gracias por ser nuestro presidente del Gobierno durante esta época tan dura que nos ha tocado vivir. Gracias por no dejar a nadie atrás. Gracias por reducir esas desigualdades y gracias por poner en marcha una recuperación justa para este país que tanto lo necesita. Mirad, 2 acontecimientos muy importantes han marcado a los socialistas castellanos y leoneses durante este fin de semana. Por una parte, el Comité Federal que celebrabais el pasado viernes, que coincidía con el 2º aniversario del Gobierno de tu investidura, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, y donde expusiste todas y cada una de las leyes que se han ido aprobando a lo largo de estos 2 años. Todas ellas tienen un denominador común: la recuperación de los derechos y la ampliación de libertades. Eso es lo que ocurre siempre que los socialistas gobernamos el país. Por otro lado, el acto de hoy, la presentación de candidaturas ante unas elecciones convocadas de una manera totalmente irresponsable. En medio de la 6ª ola, no merecíamos esto. Pero que sepáis una cosa, nuestro partido está preparado, está orgulloso y tiene un proyecto de progreso para esta nuestra tierra. Hemos vivido 2 años y medio de legislatura en Castilla y León que han sido muy nocivos para esta comunidad y para los que aquí vivimos. Una sobreactuada relación entre 2 socios pensada solamente y exclusivamente para saciar la ambición de unos y para tapar la corrupción de otros. Y que ha tenido como resultado un deterioro acelerado de los servicios públicos.
Todos los sectores de nuestra población han salido perdiendo estos 2 últimos años y todos los sectores productivos. También los agricultores y ganaderos, aunque nos quieran decir lo mismo, porque ellos han estado totalmente perjudicados por el Gobierno de Castilla y León, que siempre gobierna dándoles las espaldas, excepto cuando les necesita para la campaña electoral. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Y ahora, si me permitís, yo tengo que hacer un poquito de patria de mi tierra. Esta provincia es maravillosa, está llena de rincones espectaculares en todas sus comarcas, desde Tierra de Campos, Cerrato, Valdavia y, como no, la montaña palentina, donde tenemos el mejor románico del mundo. Un patrimonio natural, cultural y artístico que tu Gobierno, Pedro, ha reconocido hace menos de un mes a esta comarca con más de 4.300.000 euros para una estrategia de sostenibilidad turística en destino. Que sepáis, esta es la forma de potenciar una provincia, mejorar su tejido productivo y luchar contra la despoblación. La despoblación no se combate con macrogranjas, en cambio, esas consiguen todo lo contrario. Lo decía ayer nuestro querido Peridis en un artículo. Se trata de repoblar con niños, en ningún momento con cerdos. Pues esa comarca de la montaña palentina es ahí donde se están proyectando 24 macrogranjas en apenas 18 kilómetros. Eso es un verdadero atentado contra el patrimonio natural y turístico de las zonas más ricas de esta provincia. De modo que el problema, yo creo que a día de hoy el que le tiene es el Partido Popular, que quizá debe aclarar qué es lo que está defendiendo. Pero no nos distraigamos nosotros de lo importante, de aquello que afecta a nuestra gente de Castilla y León, que eso es lo que la derecha quiere hoy sacar del debate político, que hay pueblos que tras 35 años de gobierno en esta comunidad necesitan en el siglo XXI camiones cisterna para que les puedan abastecer de agua durante épocas del año, que una gran parte de esta comunidad tiene que pedir un pediatra y lo tiene que ver como un privilegio, en ningún momento como un derecho, que es lo que es. Que los pacientes de cáncer de Soria y de Palencia siguen teniendo que recorrer todos los días cientos de kilómetros para recibir un tratamiento de apenas unos minutos. Que en Palencia el PP se sigue sonrojando cuando después de 20 años de marear la perdiz sigue viendo un solar donde tenía que estar construido nuestro hospital. Que el PP sigue con una política industrial basada en corruptelas y clientelismo y mantiene en el cajón proyectos muy necesarios para esta y para vuestras provincias. Que a día de hoy los consultorios de muchos pueblos siguen cerrados. Tú me acompañaste a mi localidad, Luis, a denunciar que, a pesar que yo como alcaldesa tuviera todo preparado para abrir el consultorio, el señor Mañueco no ponía el personal sanitario para atender a mis vecinos. Que nuestros jóvenes a día de hoy se tienen que seguir marchando por falta de oportunidades. Y de verdad, y finalizo con esto, que nuestra comunidad no aguanta más tiempo así y quiere un cambio, reclama un cambio muy necesario, el que puede darle el Partido Socialista Obrero Español, el que le puedes dar tú, Luis Tudanca. Adelante, Luis, tienes todo nuestro apoyo.
Muchas gracias. Muchas gracias, amigos y amigas. Muchas gracias. Cada vez queda menos para que el cambio y la esperanza lleguen a Castilla y León por fin después de tanto tiempo. Muchas gracias, Rosa. Esa es la energía que necesitamos, esa es la energía que tienen los socialistas palentinos, esa es la energía que tenemos los socialistas de Castilla y León. Yo lo primero que quiero hacer hoy, por supuesto, también es mandar un afectuoso saludo, todo mi cariño, toda mi fuerza, a una gran socialista, a la que hoy echamos de menos, pero que seguro que pronto está dándolo todo también para luchar por ese cambio, que es Miriam Andrés, la que tenía que ser hoy alcaldesa de Palencia, la que eligieron los palentinos y las palentinas. Miriam, a la que yo respeto, a la que yo quiero, con la que he compartido muchos años de lucha, tiene unos ideales firmes como rocas y tiene un compromiso también con esta tierra como pocos. Así que la necesitamos. Por eso queríamos venir aquí, porque Miriam es un ejemplo de lo que queremos hacer en Castilla y León, pero también porque Palencia es un ejemplo precisamente de lo que no queremos que vuelva a suceder. Porque aquí ganó las elecciones el Partido Socialista, las elecciones municipales de forma clara, porque aquí la gente también votó cambio. Y porque aquí la derecha pactó con la extrema derecha para burlar la voluntad de la gente. Pero también quería venir aquí con Miriam porque tanto ella como yo nos comprometimos hace mucho con esta tierra. Pudimos elegir otra cosa, pudimos elegir caminos más fáciles, pero teníamos muy claro que pertenecíamos a una generación que por fin tenía que lograr que esta tierra se pusiera en pie. Teníamos que lograr que por primera vez, después de muchas generaciones, esta fuera una tierra de oportunidades donde todos los que aquí nacen pudieran quedarse a vivir, a formar una familia, si así lo deseaban. Nosotros somos la generación que va a lograr que en Castilla y León, por fin, los jóvenes tengan una oportunidad. Por fin. Y estamos aquí, como os decía, porque ya lo hicieron en Palencia, pero estamos también muy preocupados porque en nuestra tierra, una tierra de bien, una tierra llena de gente sensata, de gente con palabra, de gente que se levanta y trabaja muy duro por sacar adelante sus familias. Hoy vemos cómo el señor Mañueco, lo vemos con preocupación, ha abierto las puertas de esta tierra a la extrema derecha. Hoy sabemos que en esta tierra en la que hace apenas unos días veíamos cómo se producía una intolerable agresión homófoba en las calles de Castilla y León, el partido de la extrema derecha, Vox, ha presentado ya su candidato. Y solo lo que hemos leído de él ya nos hace que se nos pongan los pelos de punta. Pero el señor Mañueco con estas elecciones ha abierto las puertas de Vox al Gobierno de Castilla y León. Y no puede ser. Nosotros vamos a estar firmes, siempre defendiendo la igualdad, defendiendo el progreso, defendiendo los derechos y las libertades de la gente, como llevamos haciendo 140 años. Siempre. Y me presento porque creo en Castilla y León y me presento porque creo en la política, en la buena política. Yo creo que la política solo tiene sentido si sirve para hacer mejor la vida de la gente, si sirve para hacer que nuestra sociedad, que Castilla y León sea cada día un poco mejor, una sociedad más justa, en la que todos tengan cabida, en la que todas tengan oportunidades. Y por eso afrontamos también estas elecciones con una sonrisa. Yo no puedo entender cómo el Partido Popular y el señor Mañueco, que es el que ha decidido cuándo convocarnos a elecciones de forma muy responsable, desde el primer día que las convocó parece enfadado. Nosotros no, nosotros queremos decir qué propuestas tenemos para construir la mejor Castilla y León, la Castilla y León de hoy y la del futuro. Y queremos huir de esa política de trincheras y de bandos a las que nos quiere llevar la derecha de forma permanente. Ahora, si tenemos que elegir un lado, si tenemos que elegir un bando, yo elijo estar del lado de los pensionistas, de los 600.000 pensionistas a los que hemos revalorizado otra vez las pensiones,
de los 200.000 trabajadores y trabajadoras que en Castilla y León han tenido un ERTE que les ha protegido en lo peor de la crisis, de los 140.000 castellanos y leoneses que hoy cobran un salario mínimo interprofesional más digno gracias a las medidas del Gobierno socialista, de los 72.000 autónomos y autónomas que han tenido una prestación por primera vez en su historia gracias a los socialistas. Yo elijo estar del lado de los que hoy van a ver con esperanza su futuro laboral, con más y mejores derechos, gracias a la reforma laboral que ha pactado el Gobierno con el diálogo y el consenso de los sindicatos y de los empresarios. De ese lado estamos. Porque todavía nos acordamos, además, cómo resolvió el Partido Popular la última crisis económica. Claro que nos acordamos, con recortes en el estado de bienestar, con recortes en derecho, con mucho sufrimiento para la gente. Y nosotros hemos demostrado, Pedro, habéis demostrado que hay otro camino. Claro que hay otro camino, siempre hay otro camino. Y también hay otro camino en Castilla y León, después de 35 años de gobiernos de la derecha. Por eso, estas elecciones son históricas. Primero porque son las primeras en las que se va a decidir el futuro de Castilla y León y no van a ir acompañadas de elecciones municipales, pero van a ser históricas, porque estas son las elecciones en las que el cambio y la esperanza van a ganar en Castilla y León, compañeros y compañeras. Cuando hace unos años empecé este camino, nadie pensaba que fuera posible ganar en Castilla y León. Pero lo hicimos. En el año 2019 ganó claramente el cambio. Incluso muchos de los que no votaron al Partido Socialista querían que hubiera por fin un cambio en esta tierra. Y todos sabéis lo que pasó. Sabéis que traicionaron la voluntad de la gente. Sabéis que mercadearon con nuestras instituciones, con nuestras diputaciones, con nuestros ayuntamientos. Y como decía el viernes en el Comité Federal, yo si algo estoy orgulloso no es sobre todo de haber ganado. No, lo que estoy orgulloso es de un partido que a pesar de aquello, a pesar de lo que hicieron desde el primer momento, estuvimos del lado de la gente de esta tierra. Nunca nos dejamos llevar por la frustración o por el rencor. Trabajamos codo con codo para sacar a una tierra adelante que sigue necesitando mucho, que sigue necesitando tantas cosas. Nosotros no se nos ocurrió poner en tela de juicio las instituciones, nunca se nos ocurrió decir que el Gobierno fuera ilegítimo, nunca se nos ocurrió poner en duda el Gobierno de esta tierra, nunca se nos ocurrió utilizar el sufrimiento de la gente para tratar de sacar un rédito político partidista, porque nosotros no somos así, no hacemos política así, nunca vamos a hacer política así. Y cuando llegó la pandemia, cuando llegó la peor crisis sanitaria, política, social, económica de nuestra historia, nos pusimos una vez más del lado del Gobierno para trabajar, para pactar, para proponer medidas que paliaran el sufrimiento de la gente. Por eso pusimos en marcha un pacto por la reconstrucción con medidas sanitarias, económicas, sociales, para ayudar a que la gente sufriera lo menos posible. En el peor momento estuvimos del lado de la gente. Y entonces me preguntaba muchas veces por qué lo estaba haciendo, cómo era capaz de pactar con aquellos que habían traicionado la voluntad de cambio de los castellanos y los leoneses y habían impedido que nosotros gobernáramos. Pero es que se trataba precisamente de eso, se trataba de estar del lado de la gente, siempre se trata de eso, se trata no de que gane el Partido Socialista, se trata de que gane la gente de Castilla y León, siempre se trata de eso. Por eso es tan incomprensible que después de tanta lealtad, y tanto compromiso, en el peor momento posible, cuando nos estamos jugando la recuperación económica justa, cuando nos estamos jugando la financiación autonómica para Castilla y León, cuando nos estamos jugando los fondos europeos que pueden permitir por fin hacer las transformaciones que Castilla y León necesita, cuando estamos enfrentándonos aún a lo peor de la sexta ola, el señor Mañueco haya decidido que es un buen momento para dinamitar un gobierno, para dinamitar unos presupuestos y para convocar unas elecciones. Es absolutamente irresponsable. No puede ser que con una incidencia de más de 3.500 el señor Mañueco haya decidido que es un buen momento para hacer una campaña electoral. No es una decisión responsable, no lo es. Y solo hay dos razones para ello. Una, la corrupción del Partido Popular, por supuesto. La corrupción de la trama Gürtel, la corrupción de la Perla Negra, la corrupción de la trama eólica.
donde no me canso de repetir que se están pidiendo 138 años de cárcel para altos cargos del Partido Popular y 848 millones de euros de multas. Si se están pidiendo estas penas y estas multas, ¿os imagináis cuánto se llevaron? ¿Cuánto daño le han hecho a Castilla y León? Hoy le leía una entrevista al señor Mañueco en un medio de comunicación y creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con él en algo. Porque ha dicho que quiere que Castilla y León vuelva a ser el faro de Aznar. Bueno, a ver si vamos a tener hasta mar ahora en Castilla y León para el faro. Pero lo que él recuerda es que efectivamente Aznar estuvo en el origen del proyecto del Partido Popular en España. Sí, claro que sí. El proyecto del Partido Popular en Castilla y León, el del caso Zamora, que acabó siendo la caja B de la trama Gürtel del Partido Popular. Ese es el modelo que el Partido Popular de Castilla y León quiso exportar y exportó a España. Esa es la corrupción del Partido Popular contra la que nosotros luchamos aquí también. Y el segundo motivo, claro, la guerra interna del Partido Popular. El señor Mañueco nos ha metido a los castellanos y a los leoneses en el tablero de juegos de poder de la señora Ayuso y el señor Casado, y nosotros no se lo vamos a permitir de ninguna de las maneras. Pero esta irresponsabilidad del Partido Popular tiene terribles consecuencias para la gente. Esta semana salió un informe de Hispalink que señalaba que Castilla y León va a ser, tanto en el año 2021 como en el año 2022, la comunidad autónoma que menos crezca de España. Y no puede ser. Una tierra con tantas necesidades, con tanta despoblación, con la necesidad de crear empleo y oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros mayores, de crear riqueza y un nuevo modelo económico y productivo, no puede permitirse estar perdiendo el tiempo en campañas electorales y en un gobierno en funciones en un momento tan decisivo. Y no saben gobernar, claro que no saben gobernar. Hasta tal punto, le contaba ahora a Pedro, que le escuchaba relatar la actividad legislativa que ha tenido el Gobierno de España durante estos 2 años de pandemia, que algunos utilizan de excusa para decir que no se ha podido hacer otra cosa. Hombre, sí se ha podido hacer. El Gobierno de España ha aprobado 47 leyes, ampliando derechos, ampliando prestaciones, protegiendo a la gente en el momento más duro. ¿Sabéis cuántas leyes ha aprobado el Gobierno de Castilla y León? 8 leyes en toda la legislatura, porque estaban a otra cosa. Estaban a otra cosa. Por eso necesitamos un gobierno que le dé energía a Castilla y León. Claro que necesitamos otro gobierno. Por todo esto, es por lo que nosotros queremos convertir esa irresponsabilidad en una nueva oportunidad para Castilla y León, en una nueva oportunidad para el cambio y la esperanza, compañeros y compañeras. Nosotros queremos un gobierno de cambio y esperanza que le devuelva la voz a Castilla y León, una tierra que ha sido demasiado tiempo olvidada, invisibilizada, de la que, por cierto, ellos no quieren hablar, pero nosotros sí. Queremos que se hable de Castilla y León y solo de Castilla y León, de nuestros retos, de nuestras oportunidades, del proyecto de los socialistas para Castilla y León. Queremos que se hable de Castilla y León y de su papel en España, por fin. Yo no tengo otro compromiso mayor que el que tengo con Castilla y León, no lo tengo. Y mirad que el Partido Popular ha hecho esfuerzos porque me fuera, ¿eh? Mirad que llevan tiempo deseando que me vaya, pero no. Yo me he quedado aquí y voy a seguir aquí, trabajando por el mejor de los futuros para Castilla y León. Siempre. Por eso hemos batallado tanto, Pedro, y vamos a seguir haciéndolo para que esta tierra tenga futuro. Por eso hemos batallado tanto y hemos conseguido la mayor respuesta que nunca jamás ha obtenido Castilla y León de un gobierno, nunca antes. Por eso hoy podemos hablar con orgullo del proyecto de Montelarreina en Zamora, por eso podemos hablar con orgullo del reimpulso de la CIUDEN y del INCIBE en León, por eso podemos hablar con orgullo del Centro de la Seguridad Social y el Museo Nacional de Fotografía de Soria, por eso podemos hablar con orgullo del Centro de Innovación de Formación Profesional en Segovia, por eso podemos hablar del Centro de Competencias Digitales de Renfe, por eso podemos decir con orgullo que los socialistas hemos hecho más por esta tierra en 3 años que el Partido Popular en 35. Pero otra cosa que nos distingue es que no nos conformamos. Claro que no nos conformamos con esto. Y claro que queremos más. Y claro que vamos a luchar por más. Y también sabes, Pedro, que
En algunas ocasiones no hemos compartido todas las decisiones del Gobierno de España. Y si en alguna ocasión, y tú lo sabes, tengo que elegir, voy a elegir siempre los intereses de los castellanos y los leoneses, porque es mi obligación, con toda la lealtad y con toda la convicción. Pero nosotros necesitamos defender a nuestra tierra y defender a nuestros paisanos. Estamos ante una oportunidad, una nueva magnífica oportunidad de poner en marcha un gobierno de cambio y esperanza que le devuelva a esta tierra la estabilidad necesaria para crecer y para crecer con justicia. Por eso, mi primera decisión va a ser convocar a los agentes económicos y sociales para pactar unos presupuestos y un plan de reindustrialización que cambie el modelo económico y productivo de Castilla y León, que genere oportunidades, que genere empleo, que traiga industria, que blinde la prestación de los servicios públicos, se viva donde se viva, sí, se viva donde se viva. Quiero poner en marcha un gobierno de cambio y esperanza que le devuelva a Castilla y León la decencia. Quiero un gobierno de cambio y esperanza del que os podáis sentir orgullosos por fin, que le devuelva la limpieza a nuestras instituciones, del que toda la gente de esta tierra pueda sentirse orgulloso, que esté en el territorio, que mire a los ojos de la gente desde cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Quiero un gobierno de cambio y esperanza que le devuelva el futuro a los jóvenes. Mi generación tiene que ser la última que se tenga que marchar de aquí porque no hay oportunidades. Por eso, vamos a poner en marcha un programa de primera oportunidad para garantizar que todos los jóvenes puedan tener su primer empleo aquí y un plan de retorno del talento para que muchos de los jóvenes que se han tenido que marchar, magníficos profesionales, puedan volver a la tierra que les vio nacer, a hacer crecer a Castilla y León con nosotros. Quiero un gobierno de cambio y esperanza que apueste por la sanidad pública, sí. Y aquí permitidme hacer un inciso porque lo de ayer de Mañueco también. Ayer Mañueco, bueno, creo que es la primera vez en la historia que yo veo a un candidato que pide que no le voten. Porque claro, ayer se puso solemne y dijo, se van a acabar las ocurrencias en Castilla y León. Bueno, pues la única manera de que se acaben las ocurrencias es que Mañueco no vuelva a ser presidente. Es la única manera. Porque claro, decirnos ahora que va a garantizar por ley la apertura de la sanidad y de los consultorios médicos, hombre, es la primera vez que yo escucho a un responsable público que va a tener que impulsar una ley para impedirse hacer cosas a sí mismo. Claro, porque ¿quién les ha cerrado? ¿Quién ha cerrado la sanidad? ¿Quién ha cerrado los consultorios? ¿Quién ha sido presidente estos 2 años y medio? Hombre, a veces no lo parecía, pero era el señor Mañueco. ¿Quién ha cerrado los consultorios? ¿Quién ha cerrado la sanidad? ¿Quién no ha hecho los hospitales? ¿Quién ha acabado con los profesionales? ¿Que les ha hartado? Que yo ya pensaba que iba a proponer una ley contra la corrupción del Partido Popular también, que no nos hubiera venido mal, pero como si no hubiera leyes que les impidieran robar. No parece que haya sido mucho obstáculo para alguno de ellos. En fin, la realidad, la dura realidad es que llevan más de 12 años prometiendo el Hospital de Palencia. La dura realidad es que hoy hay muchas provincias de Castilla y León que tienen que sufrir la indignidad de un peregrinaje para recibir un tratamiento de radioterapia cuando lo prometieron hace casi 15 años. La única manera de que haya una sanidad pública digna, de que haya radioterapia, de que el Hospital de Palencia se construya, es que haya un gobierno de cambio y esperanza que crea en la sanidad, que crea en la gente, que tenga palabra y que la cumpla, que la cumpla. Así que no más engaños, claro que no. Si ya sabemos quiénes son, si llevan 35 años prometiendo las mismas cosas. Yo lo escuchaba ahora a Rosa, pero es que efectivamente que en el siglo XXI todavía tengamos que ir a una campaña electoral y yo he visto candidatos del PP prometer que va a llegar el agua a los pueblos. El agua a los pueblos. Esta es la Castilla y León que han construido ellos durante tantísimo tiempo. Pero ya nadie se cree sus engaños. Nosotros queremos una sanidad digna y nosotros vamos a poner en marcha un plan de inversiones sociales prioritarias para hacer los centros de salud y los hospitales tanto tiempo pendientes. Vamos a incrementar los recursos de la sanidad pública, sobre todo en atención primaria. Vamos a restablecer el diálogo con los profesionales sanitarios. Vamos a hacer un plan de ocupación de las plazas de difícil cobertura, sobre todo en el medio rural. Vamos a recuperar la atención presencial y vamos a hacer una ley de plazos máximos para ser atendidos en la sanidad pública y acabar con las listas de espera. Y lo vamos a hacer los socialistas.
Queremos un gobierno de cambio y esperanza que apueste también por la igualdad de oportunidades en la educación. Tenemos que aprovechar el enorme potencial y el enorme talento que tiene la gente de nuestra tierra, que hay en nuestras universidades. No podemos seguir formando magníficamente a nuestros hijos y a nuestras hijas y luego decirles que se tienen que marchar porque aquí no hay empleo de calidad. Por eso tenemos que aprovechar el potencial de la nueva ley de formación profesional. Tenemos que hacer centros de formación profesional comarcales. Tenemos que implantar la gratuidad de los libros de texto y de la educación infantil en Castilla y León. Y eso también lo vamos a hacer solo nosotros. Y tenemos que poner en marcha un gobierno de cambio y esperanza que luche por fin para hacer frente al reto demográfico. Es que esta comunidad autónoma ha perdido en los últimos 35 años 200.000 habitantes, mientras España crecía 9 millones. Esta es la realidad de los gobiernos del Partido Popular. Y claro que hay dos modelos diferentes. Hay un modelo, como por ejemplo el de los socialistas en Castilla-La Mancha, que ha aprobado una estrategia de reto demográfico con 1.300 millones de euros, y hay un gobierno en Castilla y León que para hacer frente al reto demográfico ha convocado unas elecciones en medio de una pandemia. Claro que son modelos diferentes. Por eso nosotros vamos a impulsar una ley para hacer frente al reto demográfico con una estrategia y un presupuesto propios que establezca incentivos fiscales para los pobladores y para las empresas en el medio rural, que extienda la red de banda ancha y la conectividad en todo el territorio, que garantice la prestación de servicios públicos, se viva donde se viva, y que reindustrialice, que cree empleo, que aproveche el potencial de ciudades en Castilla y León, que están creciendo de forma muy importante gracias a la labor de nuestros magníficos alcaldes y alcaldesas y que tienen que ser un ejemplo para el crecimiento en toda Castilla y León. Yo quiero un gobierno de cambio y esperanza que apueste por la cohesión territorial, social y económica de nuestra tierra. Nuestra tierra tiene profundos desequilibrios que tienen que ser corregidos, con esa descentralización en la que nos está ayudando el Gobierno de España. Pero la descentralización tiene que llegar también a Castilla y León. Y por eso en un año aprobaremos un proyecto para la desconcentración de centros directivos, de instituciones, para que el desarrollo económico, social, territorial llegue a todos los rincones de nuestra comunidad, para que todos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan, compañeros y compañeras. Por eso estamos ante un momento en el que tenemos que salir ahí fuera con una sonrisa. Estamos en un momento en el que el cambio y la esperanza están más cerca que nunca. Las ansias de cambio que en el año 2019 hicieron ganar las elecciones al Partido Socialista de forma clara, hoy siguen tan latentes, están tan vigentes como entonces, o más. Hoy hay más razones que nunca para el cambio y para la esperanza. Tenemos un partido fuerte. Tenemos magníficos ejemplos de buena gestión en alcaldes y alcaldesas por toda la comunidad. Tenemos un proyecto claro que apuesta por la decencia, por los servicios públicos, por hacer frente al reto demográfico, por la descentralización, por la verdad, por tener palabra, por cumplirla. Tenemos un partido que va a ganar las elecciones y va a gobernar con la ayuda de todos, con la ayuda de todas. Pedro, muchas gracias por tu apoyo, siempre. Muchas gracias por tu ayuda y por tu compromiso con esta tierra, con Castilla y León, con la gente. Estoy buscando la mascarilla. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Palencia. Gracias, amigos, amigas. Lo decía antes Rosa y quiero también empezar yo mi intervención trasladando un caluroso abrazo a Miriam y el deseo de una pronta recuperación después de dar positivo en este virus que todavía tenemos muy presente entre nosotros, que es el virus del COVID.
Mirad, yo no me podía perder esta presentación. Conozco a Luis, lo dije el otro día en el Comité Federal y siempre que tengo ocasión, cuando vengo a esta tierra de Castilla y León, lo digo, conozco a Luis desde hace mucho tiempo y cuando éramos dos diputados desconocidos en las Cortes Generales, y siempre he visto en él uno de los mejores cuadros, uno de los mejores líderes políticos del Partido Socialista y, desde luego, yo creo que Castilla y León tiene una enorme fortuna de contar con un líder como Luis para poder ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León. Una persona comprometida con su tierra, con Castilla y con León, siempre, siempre trabajando por Castilla y León, anteponiendo los intereses de Castilla y León, haciendo una oposición útil, constructiva, anteponiendo siempre los intereses de todas y cada una de las provincias de Castilla y León. Luis, es evidente, está claro, que no coincidiremos en todo y que tú vas a anteponer siempre los intereses de Castilla y León, pero ambos coincidimos en lo fundamental, y es que España y Castilla y León y España caminen por la senda del bienestar social, del progreso y de la dignidad. A mí tengo que deciros que me gusta el mensaje que traslada Luis, que traslada el Partido Socialista de Cambio y Esperanza, porque en este tiempo que estamos viviendo, no solamente en la política de Castilla y León, sino también en el conjunto de la política española, donde se polarizan, donde se extreman las posiciones, el plantear una propuesta política basada en una conjunción como la I, que une, que suma identidades, que suma voluntades, que trasciende las divisiones y que apela a la unidad, es un mensaje fundamental en este tiempo de transformaciones que estamos viviendo. Por eso, compañeros y compañeras, creo que el próximo 13 de febrero, al igual que ocurrió en 2019, pero con mayor contundencia, ese tiempo de cambio y esperanza se va a abrir de manera masiva, mayoritaria, con el voto a favor del Partido Socialista y de Luis Tudanca como próximo presidente. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible desde el Gobierno de España por acompañar a esta tierra, Castilla y León. Lo hemos hecho durante estos últimos 3 años y medio del Gobierno. Antes lo decía Rosa, llevamos 2 años de legislatura, 2 años desde la investidura, después de 5 procesos electorales en 2019, 2 elecciones generales, 3 elecciones, las autonómicas, las municipales y también las europeas, donde el Partido Socialista fue la primera fuerza política. Abrimos un nuevo tiempo de la política española con un gobierno de coalición progresista al que precedió un gobierno del Partido Socialista gracias a una moción de censura que cambió para bien la política española, poniendo fin a los recortes, poniendo fin a la parálisis, poniendo fin a la corrupción y al descrédito institucional en el que sumió la política el Partido Popular en los gobiernos de España. Y un gobierno que ha tenido que enfrentarse, como se están enfrentando todos los gobiernos del mundo, a esta emergencia sanitaria, económica y social que representa la COVID. El gobierno de un país, España, que antes, al contrario, ha resistido el embate del COVID-19 y ha entendido algo muy importante. Ha entendido que en este futuro que vamos a jugarnos todas las sociedades de todas las naciones del mundo durante los próximos 10 años, no basta solo con resistir, sino que tenemos que avanzar, que tenemos que actuar, que tenemos que comprometernos haciendo las transformaciones que teníamos que haber hecho, algunas de ellas desde hace ya 7, 8, 9, 10 años, pero que por desgracia anteriores gobiernos no pusieron en marcha y tuvimos que ser nosotros los que las impulsáramos. Teníamos, por tanto, que transformar y hacerlo desde una perspectiva de justicia social y de justicia territorial. Compañeros y compañeras, España es un país, como el resto de países de Europa y del mundo, que está en una encrucijada. Y en esa encrucijada que nos dibuja el mundo de la pandemia y del post-COVID, si podemos calificarlo así, tenemos que elegir entre avanzar o retroceder. Y afortunadamente para este país, y afortunadamente también para nuestra organización, siempre que España se ha encontrado ante una encrucijada de avanzar o retroceder, como también aquí en Castilla y León,
la sociedad española y la sociedad castellano y leonesa decide y opta por el avance. Y quien ha traído el avance siempre a este país ha sido el Partido Socialista. En los 80, Felipe González. En los 2000, José Luis Rodríguez Zapatero. Y hoy nosotros, la generación que está aquí presente en todos los municipios, provincias, en Castilla y León y en España. El Partido Socialista. El Partido Socialista Obrero Español. Quiero decirle al conjunto de la sociedad española, compañeros y compañeras, que en este tiempo tan difícil, tan complejo que nos ha tocado vivir, en este tiempo en el que hemos cometido sin duda alguna errores, pero también muchos aciertos, no ha habido un solo día en el que el Gobierno de España no haya trabajado por dignificar la vida de los españoles y las españolas. Dignidad en el empleo y en el sueldo de los trabajadores. Dignidad en la libertad y en la seguridad de las mujeres. Dignidad en las pensiones de nuestros mayores y en la educación de nuestros jóvenes. Dignidad en una política que tiene que ser útil al interés general, al servicio de la gente, sobre todo la más vulnerable. Y una política alejada del insulto y de la corrupción. Dignidad. En eso está el Gobierno de España, en dignificar la vida de la ciudadanía. Y antes lo ha dicho Luis, estamos haciendo muchas cosas, estamos demostrando, compañeros y compañeras, que se puede salir de las crisis de una manera muy distinta como salimos de la crisis financiera en los años 2008 a 2013. Salir de una manera completamente diferente, demostrando que en lugar de recortar como se recortó el estado del bienestar, y ahora estamos pagando de alguna manera también esos recortes que se infligieron a nuestro Sistema Nacional de Salud o al sistema educativo o al Sistema Nacional de Dependencia con las residencias de mayores, en lugar de debilitar el estado del bienestar como fórmula para salir de la crisis, se puede robustecer el estado del bienestar como estamos haciendo nosotros. Estamos demostrando que en lugar de recortar salarios o debilitar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, se puede subir el salario mínimo interprofesional y aprobar una reforma laboral con el acuerdo de los sindicatos y los empresarios, que además de flexibilizar internamente a las empresas, garantice la estabilidad en el empleo a los trabajadores y trabajadoras. Estamos demostrando que se puede hacer una política distinta, una salida de la crisis diferente. Y eso no solamente está pasando en España, ha pasado en Portugal. El 30 de enero tienen elecciones en Portugal y seguro que el Partido Socialista va a volver a ganar. En Italia, en las elecciones municipales, el Partido Democrático, que es el partido hermano del Partido Socialista, ha ganado las elecciones. En Alemania tenemos un socialdemócrata por fin liderando esa gran economía de nuestro continente, de la Unión Europea. En los países escandinavos, que son al final el ejemplo en el que muchas veces nos miramos para poder consolidar nuestro estado del bienestar, están gobernando en todos y cada uno de esos países la socialdemocracia, y también lo estamos haciendo en España, porque estamos demostrando que se puede salir de la crisis de manera mucho más justa, con una recuperación mucho más sólida, mucho más intensa y mucho más justa de cuando gestionaron otros las crisis. Mirad, hay en muchas ocasiones que a mí se me dice: oye, Pedro, ya otra crisis más. Es cierto. Empezamos el año pasado, acordaros, con la borrasca de nieve Filomena y la acabamos también con el volcán de la isla de La Palma. Pero es verdad que crisis hay muchas. Pero comparemos cómo se gestionaban antes las crisis y cómo se gestionan hoy. Comparemos cómo se gestionó el estado del bienestar y la crisis financiera a cómo se está gestionando la crisis del COVID hoy. Comparemos cómo se hizo una contrarreforma imponiendo y recortando en derechos laborales y hoy se está haciendo una reforma laboral acordada con los agentes sociales y extendiendo los derechos laborales. Comparemos cómo se recortaron los sueldos y hoy se está apostando por el salario mínimo interprofesional. Comparemos la altanería y la soberbia con la que se gestionó una crisis natural como fue la crisis del Prestige a la crisis de La Palma, que lo hicimos con presteza y con cercanía y con empatía a los ciudadanos y ciudadanas de La Palma. Comparemos, compañeros y compañeras, cuál era la situación de Cataluña hace 4 años, incendiada, y hoy cómo está Cataluña. Comparemos, amigos y amigas, cómo gestionaban antes otros los recursos públicos y cómo hemos devuelto la ejemplaridad a la función pública y al servicio público en nuestro país. Eso es algo que otros no pueden decir y que nosotros sí podemos decir.
Comparemos. ¿Cuál es la evolución del empleo hoy? Hoy tenemos más de 20 millones de personas ocupadas en nuestro país. No es que hayamos recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia, es decir, hace muy pocos meses. Es que hemos recuperado los niveles previos a la crisis financiera de 2008. Y lo ha hecho un gobierno progresista, un gobierno del Partido Socialista. Llevamos 10 meses encadenados de reducción del paro. Se ha reducido en un 40% en este último año el paro juvenil. Nunca hemos tenido tantas mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Y el 95% de todos aquellos trabajadores autónomos que protegimos en los peores momentos del confinamiento, hoy están reincorporados 100% a su actividad laboral. ¿Eso qué demuestra? Demuestra que la socialdemocracia no solamente provee de una respuesta mucho más equitativa, mucho más justa a las crisis, sino que, hay que decirlo alto y claro, gestionamos mucho mejor la política económica que la derecha cuando gobierna este país. Mucho mejor. Nuestro proyecto político para España se resume en un verbo, y es crecer. Nosotros queremos que España crezca en empleo, que crezca en economía, que crezca en justicia social, que crezca en bienestar social, que crezca en libertades. Eso es lo que queremos para España, que España crezca. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo durante estos próximos 2 años. Mirad, para que España crezca, lo que tenemos que hacer es seguir cumpliendo con nuestra hoja de ruta. Y es cierto que podéis decir, bueno, es nuestro programa electoral, esto es nuestro acuerdo de investidura en el gobierno de coalición, pero es que además son buenas medidas para nuestro país. Son buenas medidas para nuestro país. Mirad, nosotros hemos cumplido con la comunidad educativa, que nos decía ya desde hace mucho tiempo que teníamos que actualizar nuestra ley educativa. Cumplimos con ella aprobando una nueva ley educativa. Cumplimos con ella también aprobando una nueva ley de formación profesional para que nuestros jóvenes no solamente tengan una educación de calidad, sino también tengan mayores posibilidades de empleabilidad cuando terminen sus estudios. Cumplimos con las mujeres, con la agenda feminista, reforzando y reivindicando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o aprobando leyes tan importantes como la del solo sí es sí. Cumplimos con la comunidad educativa y con la comunidad científica. También hemos cumplido, y hay que decirlo alto y claro, con el sector primario, con los ganaderos y con los agricultores, con esa ley de cadena alimentaria que lo que va a permitir es que no se pueda vender por un precio inferior al coste de producción. Cumplimos con ellos también con una PAC que ha garantizado los recursos económicos para los próximos años. Cumplimos, compañeros y compañeras, también con los trabajadores y trabajadoras. No solamente durante los momentos más difíciles de la pandemia, con ese confinamiento que nos impidió el que pudiéramos activar nuestra economía. Tuvimos a 4,5 millones de trabajadores y de trabajadoras autónomas protegidos. Hoy el 95% de ellos de nuevo reincorporados a su puesto de trabajo. Imaginaros qué hubiera sido de todos ellos si se hubiesen practicado las respuestas políticas y económicas que se hicieron en la crisis financiera. Muchos de ellos hubieran perdido su empleo. Hoy estarían desempleados. Hoy están reincorporados en sus puestos de trabajo. Esos cumplimientos, compañeros y compañeras, a mí me gustaría sintetizarlos en la reforma laboral, porque la reforma laboral es probablemente una de las reformas más importantes de todo gobierno, de una legislatura. Es así. Esta es una buena reforma laboral. Lo es porque ataja los 2 principales problemas que tenemos en nuestro país en el mercado de trabajo. En primer lugar, la precariedad. 1/3 de las relaciones laborales en nuestro país son contratos de menos de 5 días. Mayor precariedad es imposible sufrir en nuestro país. Y, en segundo lugar, junto con la precariedad, va a dar una respuesta firme a un paro estructural mucho más elevado, sobre todo entre la gente joven, que tenemos en comparación con otros muchos países. Miro también a las mujeres que sufren, por desgracia, también una tasa de actividad inferior a la que tienen los hombres. Este es un buen acuerdo. Yo diría que es un acuerdo de país. Es un buen acuerdo para España. Y me gustaría desde aquí, desde Palencia, hacer una reflexión a la oposición. Mirad, imponer una reforma laboral en contra de los agentes sociales fue un error. Oponerse a una reforma laboral acordada con los agentes sociales es un doble error. Por eso pido a la oposición que por una vez en toda la legislatura abandone su posición destructiva
y se sume a un buen acuerdo para España, porque es un buen acuerdo para los trabajadores y para los empresarios. Que voten sí a la reforma laboral de los trabajadores y los empresarios. Que dejen la oposición destructiva y piensen en su país. Estamos demostrando algo muy importante, compañeros y compañeras. No solamente estamos dando una respuesta mucho más justa a una crisis terrible como la que estamos viviendo del COVID, sino que lo estamos haciendo también de una manera completamente diferente. Y eso no es casualidad, compañeros y compañeras, porque las mejores reformas, las reformas más inclusivas, son las reformas que incorporan todas las perspectivas, todas las identidades, todas las demandas. Se dice, esta reforma laboral no es la reforma laboral que ha defendido este partido u otro partido, este agente social u otro agente social. Es evidente. Por eso es un acuerdo. Porque para llegar a un acuerdo todos tenemos que ceder. Es lo que hemos hecho, compañeros y compañeras, a lo largo de toda esta legislatura. Hemos llegado a acuerdos con todos aquellos que han querido arrimar el hombro. Desde el Gobierno y también desde la oposición, como recordaba antes Luis, ofreciendo los votos, precisamente los escaños de sus procuradores para poner en marcha un plan de reconstrucción durante los momentos más difíciles de la pandemia. Nosotros hemos pactado con la comunidad educativa, hemos pactado con los agentes sociales, hemos pactado también con 15 formaciones políticas distintas para aprobar 2 presupuestos generales del Estado de manera consecutiva en tiempo y forma, algo que no ocurría en nuestro país desde el año 2014. Desde el año 2014. Y la derecha y la ultraderecha nos ha criticado mucho. Ha dicho que esta o aquella ley la hemos aprobado con este o aquel partido político. Pero la respuesta que está aún por responder, o la pregunta que está aún por responder, mejor dicho, por parte de la derecha y la ultraderecha, es cómo es posible que haya partidos políticos en la España del siglo XXI, en la España del 2022, que voten en contra de revalorizar las pensiones conforme al IPC, que voten en contra de aprobar una ley de muerte digna, que voten en contra de subir el salario mínimo interprofesional, que voten en contra, como ha hecho la ultraderecha, del Pacto de Estado contra la violencia de género. ¿Cómo es posible? Mirad, la única certeza es que aquí hay un Gobierno que garantiza la estabilidad y un rumbo cierto de crecimiento para España. Y la pregunta que tienen que responder otros es ¿qué hay al otro lado? Porque la estabilidad hoy la garantiza el Partido Socialista en nuestro país, en este momento tan difícil para nuestra sociedad. Y estabilidad para cualquier persona que esté al tanto o no tan al tanto de la política, ¿qué significa? Pues significan legislaturas de 4 años, no de 2 años y medio. Significan aprobar presupuestos en tiempo y forma como estamos haciendo. Significa acordar con aquellas fuerzas políticas y también con los agentes sociales para poner en marcha las reformas más inclusivas y que perduren más en el tiempo. Y eso es lo que hace el Partido Socialista allí donde gobierna. Y yo estoy convencido de que es lo que va a hacer Luis cuando gobierne en Castilla y León a partir del próximo 13 de febrero. Nosotros somos un gobierno, el Gobierno de España comprometido con esta tierra, con Castilla y León, lo ha dicho antes Luis. No solamente porque hemos abierto de manera honesta, leal, con todos los territorios de nuestro país, un necesario debate que es el de la descentralización institucional. Y no solamente lo estamos diciendo de palabras, sino que también lo estamos haciendo con hechos, como bien recordaba antes Luis. Pero no solamente eso. En estos presupuestos generales del Estado, que por cierto el Partido Popular ha votado en contra, estamos aumentando en un 16% las inversiones en esta tierra. Mirad, 416 euros por habitante en Castilla y León de inversión están presupuestados en estos presupuestos que vamos a poner en marcha a lo largo de este año, muy por encima de la media. Y yo llevaré a gala, compañeros y compañeras, el que cuando termine esta legislatura en el año 2023, que se enteren bien, en el año 2023, llevaré a gala el que con nuestro Gobierno habremos destinado un 26% más de recursos a Castilla y León
que lo que hicieron 4 años de Mariano Rajoy y del Partido Popular al frente del Gobierno de España. Eso es lo que hacen los socialistas cuando gobiernan, pensar en todos los territorios. Termino, compañeros y compañeras, haciendo una reflexión que creo que es muy importante también que traslademos todos y cada uno de nosotros cuando hablemos con otros muchos compañeros de oficina, con familiares, con amigos y amigas en estas próximas semanas antes de las elecciones. Creo que la pandemia nos ha recordado muchas cosas. Nos ha recordado lo importante que es tener un fuerte estado del bienestar. Nos ha recordado cuán importantes son los profesionales sanitarios en nuestro país. Nos ha recordado lo importante que es tener una atención primaria sólida, fuerte, que es competencia precisamente de las comunidades autónomas. Nos ha recordado lo importante que es tener un sistema nacional de protección civil fuerte ante los incendios. Por ejemplo, Luis, que visitamos precisamente este último verano en la provincia de Ávila, un incendio absolutamente dramático y muy vinculado también, lógicamente, a lo que estamos viviendo con el calentamiento global del planeta, ¿no? Pero digo todo esto porque creo que es muy importante que hagamos reflexión y pedagogía a nuestros vecinos, a vuestros amigos y amigas sobre la importancia de unas elecciones autonómicas, porque esta pandemia nos ha demostrado cuán importantes y cuán relevantes son las competencias que tienen los gobiernos autonómicos en materia de sanidad, en materia de dependencia, en materia de educación de nuestros hijos y nuestras hijas, en materia de residencias de mayores, en materias de bienestar social, de políticas de viviendas, de reto demográfico. Es muy importante lo que ha dicho Luis, abrir una etapa de estabilidad y de ejemplaridad en Castilla y León. Es relevante abrir una etapa con un gobierno renovado que combine también esa renovación con la experiencia, como puede garantizar el Partido Socialista. Es fundamental tener un gobierno comprometido con su tierra y también con la ambición de hacer de su tierra una tierra mejor. Es determinante abrir el próximo 13 de febrero una etapa de cambio y esperanza, que es la que representa Luis y el Partido Socialista en Castilla y León. Había una compañera que decía, ojalá, en 2019 pudimos hacerlo. Hay muchos alcaldes y alcaldesas que estáis aquí presentes, que estáis demostrando con vuestra tarea que ese cambio y esperanza cuando llegamos a liderar las instituciones es posible, es factible, es verosímil. Por eso, compañeros y compañeras, desde Palencia vamos a empezar ese cambio de esperanza que necesita Castilla y León con Luis Tudanca como próximo presidente de la Junta. A por ello, compañeros y compañeras, lo vamos a lograr.